Bueno, primero que nada decirles que para bajar la herramienta, la clase, solamente tienen que entrar a la información del grupo, clicar en el enlace de descarga y ustedes van a poder ingresar al OneDrive donde tiene Germán todas las herramientas. Yo voy a trabajar con SQL Data 2 en este ejemplo. Aquí tengo la última versión, que es la versión E. Aquí mismo me da la información de la clave de descarga. Le doy un clic para descargar. Y una vez que descarga, aquí está descargada, la instalo. La contraseña es 3527, como pueden ver en el nombre del archivo. Una vez que la descargo, la descomprimo dentro de lo que son mis descargas. Me genera dos archivos. Voy a instalar la versión de exe. Le doy sí. Me pregunta dónde quiero instalar. En este caso yo nunca lo instalo dentro de Program Files, siempre lo instalo dentro de la carpetita con la versión que estoy descargando. En este caso es E. Le doy siguiente y se me va a descargar. Yo no he seguido el proceso porque ya lo tengo descargado. Aquí, como pueden ver, aquí están los ejemplos de los manuales, otras herramientas que yo necesite. Y aquí tengo los tres archivos más importantes. El primero es la licencia, que antes se cobraba, ahora está gratis. Esta la copio dentro de C, Windows, para poderla utilizar en todos mis proyectos. Aquí la copio. Luego la librería o herramienta para SQL Data 2. Luego la librería SQL Data 2, que es este de acá, lo copio dentro de mi proyecto. Copiar y me voy a mi proyecto. En este caso estoy trabajando con el proyecto. Voy a trabajar con este programita que ya habíamos utilizado de ejemplo, que es un proyectito SQL Data. Yo lo nombré en la carpeta SQL Data y el proyecto también se llamaba SQL Data. Tal vez espero que no los confunda y que ustedes puedan entenderlo. Entonces lo único que hago es copiar las clases dentro de lo que es mi carpeta clases. Cada quien lo maneja de diferente forma. Hasta aquí ya tengo habilitado todo para poder empezar a trabajar con SQL Data 2. Creo que hasta ahí no hay misterio, es lo más fácil que hay. Yo sigo trabajando con VisualFox Pro 9, entro a VisualFox Pro 9. Yo trabajo, inicializo así mis sistemas, indico la unidad, indico la carpeta y tengo una carpetita de FRMs donde cargo mis PRGs. Dentro de mis PRGs me he creado dos PRGs, uno que se llama Inibar, que me permite o setea todo el ambiente para que yo pueda trabajar en modo desarrollo sin tener que compilar la aplicación. Y tengo otro archivito que se llama lbrecall, donde guardo las librerías que yo he creado con las funciones de Germán. Me permite trabajar de forma más rápida con sus funciones sin tener que instanciar la clase en todo momento. Es decir, en la función hago las instancias necesarias y no tengo ese problema de ir complicándome un poco con el código. Seguramente ustedes van a mejorar estas funciones en relación a sus conocimientos. Lo mío es sumamente básico que les estoy pasando, y estos PRGs y el mismo proyecto va a estar en una descarga para que ustedes puedan darle una miradita y ver qué pueden sacar de esto. En el proyecto que les presento de ejemplo, que les estoy enviando, he incluido dos PRGs. Uno de ellos es el que inicializa todo el ambiente de trabajo en modo desarrollo, donde yo inicializo todas las variables, indico dónde están ubicadas las librerías, dónde están ubicadas las clases, etcétera.
y lo más importante, hago la conexión con la base de datos. Uso dos funciones que están declaradas en el archivo lbdcall, que utilizan las instrucciones de Germán para instanciar la clase y hacerme una conexión a la base de datos. Para eso utilizo la función cargar y luego la función conectar. En la función conectar yo debo indicar la IP de donde está ubicada mi base de datos, el nombre de la base de datos, en este caso espero que no les confunda, como les decía, SQL Data, el usuario y la contraseña de la base de datos. Lo demás son variables públicas que utilizo para este ejemplo. Asimismo, en el archivo de librerías tengo todas las librerías que estoy ocupando para este ejemplo. Voy a hacer correr primero. Lo primero que debo hacer es indicar en qué unidad, en qué carpeta y dónde está el archivo PRG para hacerlo correr. Doy do inibar y ya se ha instanciado y se ha hecho la conexión con la base de datos. La base de datos la tengo en MySQL con este manejador de motores externos que sirve para MySQL y MariaDB, que es el SQL Job. Voy a mostrarles la información que tengo dentro de SQL Data. Tengo las tablas de archivos, cabecera de ventas, detalle de ventas, familia y global, no sé, movimiento, producto, tabla correlativos, etcétera. Entonces, un ejemplito para ver los datos que hay dentro de la tabla producto. Nos vamos a tener los campos de descripción, código y ID. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay un comando que se llama consulta, que es simple. Lo único que debo hacer es escribir la consulta que yo quiero traer y se me va a crear un archivo o un cursor llamado temporal. Le voy a decir que me traiga la descripción, el código del producto y el ID de la tabla producto. Listo. Al darle enter, la función o la herramienta me ha creado con los datos que están en la base de datos un cursor en el Fox. Consulta solamente la ocupo para poder saber si un producto es repetido. Por ejemplo, si yo quiero decir, qué sé yo, si va a poner un registro nuevo del producto y no quiero que se repita, entonces tengo el campo un producto where el código del producto es igual a 210. Algún browse y automáticamente me dice que sí existe. Entonces yo aquí puedo hacer un if recount de la tabla temporal mayor a 0, entonces así compruebo que el código es repetido, ¿no? Y si no, por el else ya indico que es un código permitido o dejo que continúe el sistema. Ya depende de cada uno de ustedes cómo lo ocupe. Pero más que todo es para hacer consultas rápidas sobre un registro o un grupo de registros. Hay otra que me permite traer una consulta a un cursor en específico. La ocupo para poder llenar un combo, un listbox, etc. En vez de poner acá consulta, pongo ejecuta SQL, hago la consulta y indico cómo se va a llamar el cursor, producto, y indico el ambiente en el cual estoy trabajando. En este caso no estoy dentro de un formulario,
No estoy dentro de un for set, estoy dentro de la pantalla o el screen. Si estuviera dentro de un formulario, aquí tendría que poner this for. Pero como estoy en el screen, estoy poniendo screen. Screen. Fíjense, me ha creado un cursor llamado producto y me ha traído los datos. Tal vez estos datos no están muy bien formateados para una consulta de un combo box. Podría poner tal vez que me traiga en mayúsculas la descripción y que todo esté ordenado por la descripción. Bueno, no salía en mayúsculas. Aquí me falta el by. Listo. Entonces, yo esto puedo cargarle un combo a un listbox, etcétera, para hacer una consulta rápida sobre algún producto. Pero lo mejor de todo es cuando yo creo una tabla para poderla modificar. Esto se hace con creatabla. Indico primero la tabla de dónde va a salir la información, luego cómo se va a llamar el cursor. Podría también llamarse también producto, ¿no? Para no confundirme, pero depende de ustedes. Aquí la consulta, voy a traer toda la tabla. Luego debo indicar el índice, en este caso el campo índice es ID. En la función de Germán, si el campo es ID, lo puedo ignorar, es decir, puedo poner una comilla, luego tengo que indicar otros que son los campos ignorados de esta consulta. Ya les voy a indicar cómo trabaja. En este caso lo voy a pasar y luego debo indicar el ambiente en el cual estoy trabajando. Fíjense, me ha creado un cursor, pero este cursor tiene una particularidad. Está listo para que yo pueda cambiar cualquier dato y se pueda grabar automáticamente. Por ejemplo, refrigerador, 2 puertas. Estoy editando un cursor, un brow, supóngase. Pan casero. Y todo esto he terminado de grabar y lo quiero mandar a guardar a la base de datos. Fíjense, tanto el refrigerador como pan casero no existen, solamente el refrigerador y pan. Entonces me voy otra vez a guardar. Aquí le doy graba tabla. Y le digo cuál es la tabla que quiero guardar. En este caso es Q, producto. Indico el ambiente en el cual estoy trabajando. Listo. Vuelvo a fijarme, hago un refresh y fíjense, pan casero y refrigerador de 2 puertas. Ha sido actualizado automáticamente a nuestro motor externo con solamente una función, graba tabla. Y he creado un cursor adapter para poder modificar lo que yo desee. Así de fácil se ocupa una herramienta tan fácil como es la que de Germán. Paso a indicarles cuál sería el uso de... Voy a crear un campo que no es y voy a indicar que ese mismo campo es ignorado para el momento de grabar. Fíjense, he vuelto a crear lo mismo, pero hay un campo dato. En este dato le he dicho que es 0. Quiero poner
5, 5, 6, 2, 8, 2, 9, o cualquier cosa. Es un campo que lo he creado o tal vez lo he traído de una consulta de otro campo donde me va a variar la estructura de esta tabla con la estructura que tengo en la base de datos o el motor externo. Pero no me afecta nada cuando yo lo declaro como un dato ignorado, es decir, en los otros. Le digo grabar tabla y como pueden ver no me ha salido ningún error y se graba automáticamente. Y estos datos son ignorados. Vamos a hacer un refresh. Y así de fácil trabaja SQL Data 2. Ahora pasemos a ver esto mismo en formularios. Que cuando tengo campos ignorados puedo poner coma, otro campo, coma, otro campo, los campos necesarios que se ignoren o se adhieran a la consulta, que puede ser una relación con otra tabla o algo así. Entonces solamente tengo que poner comas e indicar los campos ignorados. Para este ejemplo vamos a hacer uno facilito que he denominado un formulario de registro de productos, que es clásico de una alta normal. Entonces estos son los objetos que voy a cargar y particularmente con esto es muy fácil trabajar de manera de relacionar el objeto con la tabla. En este caso le estoy diciendo que el text1 es el ID del producto, el text2 es la descripción, la familia no la tengo relacionada todavía y el precio de costo es el costo o el campo costo de la tabla producto, asimismo el precio. Entonces empecemos a ver cómo he inicializado esto. Aquí estoy guardando la imagen, el nombre de la imagen, es decir, la ruta, y ya voy a mostrarles cómo he hecho trabajar esto. Empecemos con el inibar, no, perdón, con el init. Me creo una bandera pública donde indico si es modificar o grabar un producto nuevo. En este caso siempre entra como si fuera nuevo, 0. Le he dicho que el combo, el resource del combo familia, se asocie al cursor familia. Para eso, en el load he creado una tabla producto, que es donde voy a grabar. Fíjense, la he creado con esta condición que nunca se va a cumplir, o sea que me va a crear un cursor en blanco. Y luego he creado también una tabla familia, donde traigo la descripción y el ID de familia, ordenado por descripción. Entonces voy a producto, le digo append blank, habilitar, donde yo habilito, todos están deshabilitados al principio. Fíjense, aquí le pasé un parámetro, en este caso en el init le he pasado false, o sea que todos están deshabilitados, y le he dado un clic al check 1. En el check 1, vamos a ver lo que tengo. En el check 1 le he dicho que redimensione todo, en este caso lo voy a quitar para este ejemplo. Voy a dar init y lo voy a quitar. Listo. Luego, obviamente, cuando le he dado un producto nuevo, hago una consulta para traer el último código, solamente el último ID, solamente para mostrarlo, porque en realidad no es el ID o el código que voy a grabar. Lo he traído solamente para mostrarlo en el código. He creado una consulta rápida, como les decía, es para hacer consultas rápidas. He traído el último
y he traído uno solo y le he sumado uno. He habilitado todos los campos, he deshabilitado el código para que no puedan escribir y he puesto visible el botón grabar y la bandera le he puesto en 1. Listo. Entonces cuando yo hago correr el formulario, le digo nuevo y me acaba de traer la descripción del último ID. Puedo indicar aquí prueba para curso, a qué familia pertenece, a las galletas, el precio de costo 50 y el precio de venta 70. Hasta el momento no voy a registrar la imagen, directamente le doy guardar. Me está mostrando que se ha grabado con el ID 11 y listo. Me fijo en la base de datos, le doy a actualizar, le doy a cancelar aquí el producto y fíjense, no tiene solamente el ID 12, código de producto 0, prueba para curso 1, familia 1, costo, etc. Como he grabado, me voy a mostrarles el botón grabar. Perdón, me he salido. A ver, me he salido. Sí, voy a volver a entrar. Do inibar para que me haga la conexión. Me hace la conexión. Listo. Voy a mostrar los productos. Me voy a lo que ejecuta en el botón grabar. Como es 1, es nuevo, entonces lo que hace es ir a la tabla producto y borra el ID, porque como es automático lo borra. Lo voy a mandar en 0. Reemplazo en familia el valor del combo que me viene acá, el código de la familia seguramente, o el ID de la familia, y luego le doy XX grabar. ¿Por qué le he dado XX grabar? Porque es una función que tiene Germán donde me indica el último o el ID que se ha asignado a esta grabación, es decir, a este registro. Puede ser que otro esté al mismo tiempo trabajando conmigo o en otro terminal registrando otro producto. El primero que registre va a tener el último, ¿no? Y el siguiente va a tener el código que continúa la ID, ¿no? Entonces luego hago limpiar, que debe ser limpiar todas las tablas de nuevo. Hago otra vez una consulta para crear una tabla en blanco. Hago un app en blanco y la limpio. Así de fácil. Entonces, como pueden ver, es sumamente sencillo y es prácticamente lo que nosotros hacemos. Estamos trabajando en Fox. Lo único que estoy haciendo es crear los cursores necesarios en base a la tabla, con crea tabla, en base a la tabla de MySQL o SQL. Entonces, para poder cambiar los datos con comandos Fox. Si quiero modificar, voy a ver el botón modificar. Lo único que hace es poner la bandera en 0, habilitarme el código para que yo pueda escribir y dejar el foco ahí. Y seguramente he puesto código dentro del keypress. Aquí le digo si el código es diferente de 0 y presionan enter, que haga la consulta, cree la tabla con el producto si existe. Si el cursor tiene más de un registro, va a cargar la foto, va a poner el botón grabar en enable, va a habilitar todos los botones, seguramente va a cargar la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, me va a dar un mensaje que no existe el producto y va a limpiar todo de nuevo, ¿no? Entonces, esto es, como lo diría Jairo, pura carpintería, ¿no? Voy a hacerlo correr para ver cómo funciona.
Le voy a dar modificar, le voy a dar el código número 12. Voy a darle uno que no existe. El producto no existe y me ha limpiado todo. Y me ha deshabilitado todo. Otra vez voy a modificar 12 y me carga todo el producto para poderlo modificar. Ahora, una de las ventajas de la clase de Germán es que ya puedo grabar de manera fácil imágenes en las bases de datos. Por lo general debo crear otra tabla donde se guarden todas las imágenes relacionadas con la tabla productos. En este ejemplo no he hecho eso. He dejado dentro de la tabla productos todo, es decir, imágenes y los datos del producto, que no debería hacerse en la práctica real, ¿no? Debería estar en otra tabla relacionada a esta. Relacionada, digo, que debe llevar el ID del código del producto, ¿no? O sea, el ID del producto para poderla relacionar con la imagen. Lo único que tengo que hacer es darle registrar imagen. Me pide la imagen que quiero registrar. Voy a guardar una que yo tengo por aquí, falta, por ejemplo. Me carga la imagen y lo único que le hago es guardar. Listo. Cuando le digo modificar, cargo el número 12 y me carga ya la imagen. Otra vez se me ha salido, seguramente el botón está con salir. Yo en mi bar me vuelvo a ver el formulario de productos y les muestro lo que existe en el botón registrar imagen. Aquí me está leyendo, me está pidiendo el archivo JPG. Ese archivo lo guardo, o sea, le digo que esta imagen tenga ese nombre. Hago la secuencia para instanciar el objeto y guardo guardo la imagen en esa tabla. Todo esto es programación de Germán, que pueden copiarla y no es más. Cuando voy a mostrar, es decir, cuando voy a mostrar, tengo una función que se llama foto, perdón, donde está habilitar, limpiar, aquí está. Aquí muestro la foto de la imagen. Cada vez que ustedes crean una imagen en la web, automáticamente la función de Germán en la carpeta del proyecto crea una copia y la va actualizando, va revisando si está actual o no. Si no me equivoco, están aquí. No están aquí, están en... perdón, están en el archivo temporal del Windows. A ver si logro sacar esto. Estos son los logs que me ha creado. Otra cosa que les había comentado es, no les había comentado es que esta clase automáticamente crea un registro log de todo lo que se está haciendo con el SQL Data, es decir, quién lo ha hecho, qué modificaciones ha hecho en los registros, etcétera. Este no es el log, pero les voy a yo mostrar cómo poder acceder más adelante a estos logs que se crean automáticamente. También, si ustedes crean tablas con la estructura del log, pueden grabar en una tabla para poder grabar en ese registro todo lo que se ha hecho en SQL Data, quién lo ha hecho, pueden crear un usuario, la hora, la fecha, si ha hecho una alta, si ha hecho una modificación, sobre qué registro lo ha hecho, etcétera, etcétera. Es un log que se crea automáticamente.
Bueno, lo que quería mencionarles es que se copia automáticamente una copia de esta imagen en la máquina en la carpeta temporal y se va a ir actualizando si es que cambian ustedes la imagen. De esa manera, si es que encuentra el archivo eh, antes que llamarlo de la base de datos, lo va a cargar directamente desde la máquina y así el tiempo de respuesta se acorta. Como pueden ver, es muy fácil el tema de cómo utilizar SQL Data en un formulario. En este otro ejemplo, trabajo que en vez de que utilice el ID como, como llave o como código, utilizo un código interno donde Germán me proporciona una tabla. Yo debo crear una tablita que se llama tabla correlativo, donde yo indico la tabla y el último campo correlativo que ha habido, y él automáticamente me va a generar el 209 para un nuevo producto. Aquí puedo poner las tablas que yo quiera y aquí me va a generar el correlativo de ese código que yo quiera traer. Por ejemplo, aquí fíjense, voy a fijarme en mi tablita, en la de producto. El último código es el 210. Seguramente yo he estado haciendo pruebas por afuera. 220 dice, ¿no? 221. Voy a modificar esto para que el último sea el 222. Me voy a ir a tabla correlativa. Aquí le voy a dar 222. Seguramente yo he estado haciendo pruebas por afuera y se me ha desvinculado el correlativo. Hago correr esto, lo mismo. Si le digo nuevo, automáticamente me trae el siguiente, 223. Conste que este no es el ID, ¿no? Porque si se fijan ustedes, el ID, el último sería el 13. Y aquí, si es que seguimos esta lista, no corresponde, digamos, y la está sacando de tabla correlativa. ¿Cómo hago esto? Les muestro. Voy a ir entonces al Fox para poder trabajar desde el Fox. Ahí, voy a dar acá porque se sale. Le digo aquí, me voy a nuevo. Le estoy diciendo la función correlativo y le estoy indicando qué tabla es la que debe leer para el último correlativo. Lamentablemente estos correlativos se van perdiendo, es decir, por ejemplo ahorita fíjense que saqué el 223 y ya me ha sumado 1, o sea que ya no puedo usar el 223, voy a tener que usar el 224 aunque no se haya ocupado. Eso tienen que tener en cuenta cómo funciona. Si quieren utilizar esta función, hace lo mismo en grabar. Si es blanco, es prácticamente lo mismo, solamente que ha cambiado que utilizo la función correlativo para el código y el ID se mantiene. ¿No? Entonces, tal vez en grabar he pasado algo que no me voy a fijar. Está en 0. Y hace prácticamente lo mismo que producto producto 2. Entonces, esto es en relación a utilizar una sola tabla en una alta, ¿no? Voy a hacer un ejemplito ahora utilizando dos tablas. En una venta, por lo general, en una venta se utilizan dos tablas. Una tabla donde están las cabeceras y en otra tabla donde están los detalles. Estas tablas las he definido de manera muy sencilla: la cabecera, el IT, el nombre del cliente, la fecha y el total del monto. Y el detalle, el IT del registro, el IT de la venta,
el código del producto, en realidad es el ID del producto, no es el código, la cantidad y el precio. Y al generar una venta también hago un movimiento donde indico el ID del movimiento, el ID de la venta, el monto y la fecha. Entonces estas tres tablas se van a actualizar al yo hacer una venta. Lo mismo, fíjense que me he creado seguramente en el LOA, me he creado una tabla modificable en blanco con el web igual a 0 que me detalla el detalle de ventas. También he debido crear la cabecera igual a 0, me he creado un movimiento igual a 0 y me he creado la tabla productos. No había necesidad de hacerlo así, ¿no? Podría poner ejecuta aquí, ejecuta SQL, porque ahí no voy a modificar nada, ¿no? Entonces el ejecuta SQL está al revés. Está primero la consulta, luego está cómo se va a llamar el cursor, producto por lo que veo, y luego el ambiente. Y no necesito crear una tabla para modificarlo, directamente así. Luego seguramente los he asociado también, aquí fíjense, este está asociado a la cabecera al nombre del cliente, a la cabecera a la fecha, y este no está asociado a nada. Bueno, aquí también seguramente he asociado, vamos a ver, bueno, todo el grid lo he debido asociar a la tabla, no lo he asociado, seguramente estoy asociando en el ini, fíjense, el ini aquí, ¿ven? He asociado que el grid, todo el grid, esté asociado al cursor de detalles ventas y cada campo o cada columna a cada campo, ¿no? En específico. Voy a hacer la prueba. Voy a decirle que el cliente nuevo es prueba para video. La fecha, el día es 0409-2023. Y listo. Ahora voy a pasar al primer producto. Voy a buscar uno. Es una búsqueda rápida, es un draw apenas, ¿no? Voy a poner el pan casero. Enter. Ahí, y luego voy a escalar. Si no clico. Indico, aquí me ha cargado ya el precio. La cantidad le voy a dar 5. Y el total debería calcularme, no me está calculando. Bueno, eso es un poquito de carpintería. Luego voy a crear otro producto. Este refrigerador. Se escapa. 50, le voy a decir 1 o 2. Y no más. Aquí no me está calculando, pero aquí sí me está calculando. Eso hay que ver. Debe ser algún código que le fallaba acá. Y lo único que hago es grabar, guardar. Y me ha creado aquí, fíjense, en cabecera, me ha creado el ID número 17, prueba de video, 130. Me ha creado en el detalle para el 17. Me ha creado dos registros, 16-17, con el ID de venta 17. Los productos eran el 11 y el 4. Los precios, la cantidad también. Esto está mal, no, esto está. Y luego me ha creado el movimiento número 8, el ID de la venta 17, 130 por el total. Con estos ejemplos estoy seguro que como todos ustedes son expertos, solamente al ver cómo lo hice, la van a entender. No tengo que modificar todavía. En nuevo, como antes lo he hecho, la cabecera de la venta, solamente para mostrar, porque todavía no tengo el número correspondiente. En grabar,
he reemplazado en la cabecera el monto porque no estaba asociado al text3, es decir, a este texto. He grabado la tabla cabecera y para saber la relación que va a existir entre cabecera y detalle, me he traído el ID, automáticamente me lo da la función grabar, el último ID que he utilizado, reemplazo en todos el ítem de la venta con el ID que me ha traído, grabo la tabla, otra vez abro movimiento o selecciono movimiento, hago un registro nuevo, reemplazo el ítem de la venta, el monto, la fecha y grabo movimiento, limpio todo y habilito para que pueda empezar uno nuevo. Así de sencillo trabaja SQL Data. Muchos me habían preguntado el tema de las transacciones. Entonces, a veces al grabar cabecera, detalle y movimiento, puede ser que haya un corte de conexión o algún problema y no se haya grabado las tres tablas. ¿Cómo controlamos esto? Entonces, una función que tiene Germán que se llama inicio de transacción y final de transacción. Fíjense, en toda la función grabar ya existe un control de transacciones, pero si ustedes quieren trabajar con varias tablas, por ejemplo, a ver dónde tengo esto, lo tengo en grabar. Fíjense, aquí reviso si hay conexión, si todo está ok. Y aquí empiezo la transacción, hago todos los movimientos de grabación y termino la grabación. O sea, la transacción. Y esto me va a hacer un rollback si es que ha habido un error al hacer todo esto. Entonces, ustedes pueden ver todo esto. Hay una función que se llama desconectar para cuando terminan de trabajar se desconecta de la base de datos, ¿no? Entonces es sumamente fácil trabajar con estos. Este grabar 2 era el antiguo, como estábamos trabajando antes. Y este grabar es cómo se trabaja con transacciones. Incluso cómo se sabe si la conexión está activa o no está activa. Aunque SQL Data cuando está grabando o está ejecutando la función grabar, ya hace una revisión de la conexión y si estamos desconectados, hace el procedimiento de la reconexión. Esos errores también hay una forma de controlarlos y podemos ver eso más adelante, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es el curso más básico de lo que es SQL Data. No es difícil implementarlo en nuestros sistemas, tal vez un poquito dejar de trabajar con el Data Environment, algunos, otros dejar de trabajar como trabajamos antes, con bases de datos y relaciones, aunque lo pueden hacer con los motores externos, lo veo más complicado, yo siempre he utilizado tablas sueltas. Aclararles el tema de las constantes actualizaciones que saca Germán. Resulta que a medida que va avanzando el tiempo, él va viendo nuevas funciones que puede implementar a SQL Data y las va implementando de un día para otro. Puede ser que hoy día salgan 2 actualizaciones o 3 actualizaciones. ¿Por qué tan seguidas? Me han preguntado varias veces y eso causa inestabilidad en la confianza de SQL Data. Resulta que nosotros vemos por conveniente, o Germán ve por conveniente, cuidar las conexiones del ransomware. Entonces modifica una versión de SQL Data 2 para poder controlar esos ataques. Pero al haber comprobado o al haber cambiado la función, sí él revisó que trabajaba muy bien en, qué sé yo, en MySQL, y algún usuario que está utilizando Postgres o que está utilizando MariaDB nota que al grabar o al hacer la conexión le da un error.
Entonces lo reporta Germán. Germán trabaja en que sea compatible tanto para MariaDB, Postgres, MySQL y qué sé yo, los otros motores, y corrige ese error y saca una nueva versión. Supóngase que en el mismo día volvió a reportar otro error, el que estaba trabajando con Postgres, se hace la corrección correspondiente y se saca una nueva versión. Entonces, esa es la razón por la cual salen versiones tan seguidas. Además de eso, tal vez alguna actualización ni siquiera le vaya a perjudicar, porque usted estaba utilizando MySQL y los errores se estaban generando en Postgres y en MariaDB, una idea. O tal vez sí le iban a afectar porque usted sí estaba utilizando Postgres o MariaDB y no había problemas con MySQL. Entonces, esas son las razones por las cuales sacan versiones muy seguidas. Otra pregunta que me hicieron era, ¿y qué pasa que yo estoy trabajando con SQL Data, supónganse, versión 98 y ahorita estamos por la 104? No pasa nada. Ustedes pueden seguir trabajando con la 98 si es que ha cumplido o cumple con todas las especificaciones que ustedes necesitan y les satisface, pueden quedarse con esa versión tranquilamente trabajando. Si gustan, no actualizan a una versión actual y siguen trabajando, pero lo que sí garantiza Germán es que las versiones nuevas sí van a trabajar con los mismos comandos y de la misma manera que trabajaba una versión antigua. Entonces, en cualquier momento usted puede migrar a una versión más actual y no va a tener problemas. O si va a cambiar algo muy, muy pequeño, y como utiliza como yo librerías, entonces es fácil cambiar algo solamente en la función. Supónganse que Germán dice, no, ahora vamos a ocupar, no sé, PSQL ejecutar H. Entonces le aumentan ahí y listo. Ya se ha modificado para todo su sistema y se ha actualizado. Entonces, no desconfíen cuando ustedes vean que las actualizaciones son muy frecuentes, y o lo que más les confunde, por ejemplo, Germán saca una función nueva y dice, esta función sirve para esto y lo otro, y queda uno perdido y dice, ¿y ahora yo dónde la voy a poner? ¿Cómo la voy a utilizar? Entonces, si es que no le afecta o no necesita implementarla, lee usted la descripción si es que necesita esa función, y si no, no la usa y listo, no pasa nada. Entonces, y si quiere, pues si le interesa actualizar su programación y incluir esta función más de SQL Data a su programa, lo actualiza la librería y incluye las funciones donde correspondan, ¿no? Dependiendo qué es lo que hace. Entonces, eso quería mostrarles, y ya si ustedes quieren algo más avanzado, les sugiero trabajar sobre este ejemplo, tratar de implementarlo en sus aplicaciones, y recién solicitarme un curso para que aprovechemos un poco más y no volvamos aquí a lo que es lo del principio, digamos. Y veamos cómo actualizar un exe en caliente, porque esa función tiene también. Veamos cómo se utilizan los log, es decir, un historial de transacciones que se guarda automáticamente en el temporal de cada máquina, o si ustedes crean una tabla, se crea en una tabla. Veamos esas cosas que nos pueden ayudar más adelante en algo más avanzado de lo que es SQL Data. Bueno, no es más, espero que les ayude este curso gratis de lo que es SQL Data, y ya veremos si ustedes solicitan algo más avanzado. En la descripción del video voy a dejar el link para poder descargar, o se lo voy a pasar a Germán para poder descargar este proyectito con un script para crear esta tabla, ¿no? Y ustedes puedan probar. No es más.